José Lois Malcón, hoy jueves en la Cámara Americana de Comercio hizo su disertación el primer candidato presidencial que para este periodo electoral, para estas elecciones, dicha institución va a presentar el doctor Leonel Fernández. En la participación que tuvo hay un tema que él se refirió que es netamente económico. Indica que no es cierto lo que ha dicho el gobierno recientemente, que tiene un promedio de crecimiento en este periodo de gobierno de 6 puntos porcientos del PIB, y que tampoco es cierto que la inflación haya estado en los niveles que se ha dicho. Esa parte también la complementa con que tampoco es cierto que hay 130.000 millones de pesos que tienen que ver con el PIB y superávit. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Yo te voy a hacer una pregunta. No me corresponde, tú me tienes que hacer las preguntas a mí, pero yo me pregunto, ¿cómo un presidente o expresidente de la República que mantuvo 8 años en la gobernación del Banco Central, al licenciado Héctor Valdés Albizus, y que durante 8 años él usó las informaciones que suministraba el Banco Central para sus discursos, ya sea de febrero, cuando su memoria, para cuando crecía la economía, él salía así como un pavo real a hablar del crecimiento, de la inflación baja, etcétera. Estando ese mismo gobernador ahora ahí, el mismo que él tuvo 8 años, entonces ahora las cifras no son esas, son falsas. Son falsas las cifras que da el Banco Central. Eso es ridículo. Él podrá ser un buen abogado o historiador, pero él no sabe de eso. Él le dan esa información, se la envuelven en un papel celofán y se la entregan para que la. Pero los que estaban ahí, me imagino, ¿qué le causó? Eso le causó risa. Porque tú puedes decir eso en la prensa, pero no decirlo en la Cámara Americana de Comercio. De Comercio. Pero ven acá, y tú sabes los tipos que están ahí, para que tú veas con esos disparates. Porque si tú dijeras que tuviéramos hoy un gobernador diferente, tú dices, bueno, quizás antes no se mentía, ahora se está mintiendo. No, es lo mismo. El Fondo Monetario y el Banco Mundial monitorean constantemente los datos estadísticos que ofrece el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en la parte fiscal. Lo monitorean todo. Ustedes no entienden eso. Que aquí tú no puedes esconder ningún dato. Porque ellos cuando vienen a esas misiones, te excavan lo más profundo y te detectan todo lo que hay detrás de cualquier intento de que tú quieras encubrir un dato o dar un dato falso. Eso es imposible. No es posible eso, ni se va a arriesgar tampoco el gobierno, ni creo que el gobernador lo va a hacer, poner en riesgo la imagen del presidente dando una información que no es. Entonces, yo no voy a cuestionar eso, ni voy a decirte, mira, la cifra no es esa o la cifra es aquella. Son las cifras oficiales, como lo eran las cifras oficiales de cuando él gobernó 8 años. No, 8, no, él gobernó 12 con Héctor Valdés, creo yo, ¿no? O 12 años. 12 años con el gobernador, que es actual gobernador. Entonces, ¿cómo tú cuestionas la cifra de esa persona que fue tu gobernador y que tú usaste durante 12 años para hablar y decir todo lo que tú quisiste y alabarte, o sea, de que tu gobierno era la maravilla del mundo? No, así no. Yo ese tipo de cosas entiendo que es una falta de tacto político. Si yo fuera asesor de Leonel Fernández, yo le doy a él material por donde él puede atacar el área económica del gobierno, pero no te pongas a cuestionar. Eso es infantil porque no es a cuestionar las cifras oficiales que dan las autoridades. ¿Me entiendes? Bien. Paso a otro tema. Claro, no quiero, ni aunque él me ofrezca $1 millón, yo lo voy a asesorar, pero te pongo un ejemplo de que yo le puedo mostrar.
Mira, no diga eso porque va a pasar ridículo. Mejor, mira, entra por aquí o por aquí, que esas son áreas donde tú puedes cuestionar la economía o la política económica del gobierno. Muy bien. Paso a otro tema. 2023. ¿Qué se afectó a su modo de ver con el crecimiento que se logró al final del periodo del año fiscal, cuando las expectativas estaban a otros niveles? Bueno, no, era obvio que el objetivo número uno del Banco Central era bajar la inflación. No era el crecimiento, como lo fue en Estados Unidos. Todos los países adoptaron una estrategia de que hay que sacrificar el crecimiento para frenar la inflación o bajarla. Y yo creo que el logro más importante fue que a final de año bajó por debajo de 3%, de 4% la inflación. Ahora mismo en febrero cerró a 3.60. Yo creo que ese fue el objetivo. El crecimiento, en la medida que la inflación iba bajando, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, el crecimiento fue cayendo. Hasta hubo meses que crecimos a un 1. Abril, mayo, era un 1 que estábamos creciendo, por ciento interanual. Pero una vez la inflación bajó, el banco empezó a soltar y lanzó 120 mil millones de pesos a la calle, o sea, a través de los bancos, a tasa de interés, para prestar a tasa con 9% de interés. Y a los bancos se lo prestó a un 3%. ¿Qué pasó después? Los sectores comenzaron a aprovechar una tasa, cuando las tasas estaban a 16, 17, y le dan ese bizcocho. Mira, sírvanse de aquí, que este está mucho mejor, tiene mejor sabor y es más barato. La gente optó por usar esos recursos, esas facilidades, y la economía comenzó a repuntar. ¿Y en cuánto cerró? En noviembre creció un 4.5 y en diciembre un 4.6. Y en enero repitió otra vez, 4.6. Entonces, yo entiendo que son estrategias que todo Banco Central tiene que usar para monitorear la economía. Pero la cuestión fundamental es la inflación. Eso es primero que cualquier cosa. Después el crecimiento, cuando tú controlas la inflación, tú el crecimiento lo disparas. Eso es fácil. Baja la tasa de interés y mete dinero al mercado y ya. La gente de una vez reacciona y responde. Pero la inflación fue duro, bajar esa inflación no fue fácil, porque no era una inflación producto de problemas de aquí, es una inflación internacional, era externa. No teníamos el control de eso. Bien. En otro orden, para este año 2024, ¿usted piensa que la deuda del Estado Dominicano seguirá en aumento? Y yo le agrego al mismo tiempo, hay deuda que hemos adquirido que muchas veces como que no comprendo por qué tomar algunos préstamos o el monto de algunos préstamos. De hecho, tenemos unas reservas internacionales, 16 mil millones de dólares aproximadamente. ¿Crecerá a su modo de ver en este 2024 la deuda? La deuda va a crecer en términos absolutos, obviamente. Estamos en 50, yo creo que cerramos el año en 55 mil millones de dólares de deuda. Ese fue el cierre, ¿no? Y con respecto al PIB. Este año, bueno, voy ahí. Este año puede aumentar 2 o 3 mil millones más. Y el año que viene 2 o 3. El problema no es la deuda, sino la relación con el PIB, porque eso es lo que mide. Si tú creces este año a un 4.5 o 5%, aunque tú aumentes el valor absoluto de la deuda en 2 mil millones o 3 mil, la relación con el PIB baja. Y ahora mismo, ¿cuánto estamos nosotros? Yo te lo dije, en la deuda del sector público no financiero tengo un 45%, 45.6, algo así. Eso es una deuda bajísima. Ahora, cuando tú sumas, obviamente, el Banco Central te sube a un 60, 61, que ya más o menos, pero tampoco es una relación deuda-PIB significativa. Es manejable completamente. Pero el valor absoluto sí sigue aumentando. En valor absoluto.
Lo importante es que el PIB siga creciendo más rápido. Nuestro sistema económico es para tener un 60% del porcentaje de deuda. Yo no creo que debamos llegar nunca más. Yo creo que la ley de responsabilidad fiscal debe poner un tope de quizás 75% del PIB. Ahí, un tope donde para endeudarse más de ahí tenga que ser aprobado por el Congreso. Hasta ahí tú puedes llegar. Como en Estados Unidos, tú tienes un tope. Aquí hay que fijar ese tope. Claro, darle espacio al gobierno, a este, al otro, para que al que venga y después quizá, para que cuando llegue ese punto ya, o evitar que se llegue, mediante lo que hemos hablado, más ingresos que el gobierno recaude, para que ese proceso de aumentar la deuda y que la economía crezca. Porque si el PIB no crece, ahí sí nos jodimos. Sí. aunque aumentemos en $1.000 millones la deuda, si el PIB no crece, ahí aumenta automáticamente la relación deuda-PIB. Claro. De manera que no es un problema, pero sí la deuda absoluta sigue aumentando en valor absoluto. ¿Cuánto va a ser el año que viene? Quizás 2.500, 3, porque recuérdate que la deuda que tú estás prevista para el año que viene son como 5.000 o 6.000 millones. Pero tú estás pagando casi 2.000, 3.000 millones. Tú tienes que restarle a lo que tú recibes de deuda, restarle lo que tú pagas de capital. ¿Me entiendes? Perfectamente. Hay comerciantes. Ahora, el problema de la deuda también, y yo siempre lo he dicho, no es en el monto, es el costo del servicio de la deuda. Ahí sí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque estamos pagando casi 200 y pico de mil millones anuales de intereses nada más. Ese es el problema de la deuda. Por ejemplo, Grecia debe 180%, la relación deuda-PIB es 180%, pero paga, ¿qué paga? La mitad de lo que pagamos nosotros en servicio a la deuda. ¿Por qué? Bueno, porque el Banco Europeo le dio facilidades, le prestó al 1% y al 2%, pero nosotros no, tenemos bonos, los bonos soberanos nuestros están colocados a tasas 5, 5,5, 6%. ¿Me entiendes? Pero los organismos crediticios cada vez nos califican mejor. ¿Y por qué no conseguimos tasas de ese tipo? ¿De cómo? ¿Cuáles? 2, 3%, 1%. No, si nos nombran como miembro de la Unión Europea, quizás sí, pero si no, tú al mercado. Entonces nosotros es un mercado abierto lo que pasa es que hubo un rescate en Grecia. Son prestamistas. Un rescate. Son prestamistas que nos... Exacto. Sí, son fondos de pensiones que invierten en nuestros bonos, fondos institucionales del mundo entero, desde Europa, Estados Unidos, que compran los bonos de nosotros porque se sienten que tienen seguridad, son bonos seguros, pero los costos, ese problema de nosotros, que el servicio de la deuda, estamos hablando, ¿sabe de cuánto? De un 23%, el año pasado fue un 23% de los ingresos tributarios fue para pagar intereses. Diría alguien llora ante la presencia de Dios. Y esa sensibilidad y ese raciocinio, ese criterio, esa objetividad que usted tiene para vislumbrar eso, ¿cómo por manera lógica no se traduce a las autoridades monetarias del Estado? No de este gobierno, sino del Estado. El Ministerio de Hacienda ha trabajado en ese sentido y creo que el ministro sí domina mucho el campo ese del mercado de valores, ¿no? Se han hecho renegociaciones con los préstamos, o sea, se han pagado préstamos adelantados y se han obtenido préstamos más bajos intereses. O sea, había un ahorro en el costo del servicio de la deuda por renegociaciones que el Ministerio de Hacienda ha hecho. Han hecho 3 o 4 operaciones de pasivo, de manejo de pasivo, y eso ha bajado un poco y creo que se va a seguir haciendo. Las autoridades siguen trabajando en eso, o sea, ir liquidando deuda, aunque sea a largo plazo, liquidarla si tú puedes colocar a bonos a una menor tasa de interés.
Yo creo que eso es una práctica normal que en los países se haga. Mira, ahora El Salvador está pagando el Bitcoin, tú sabes que él invirtió en Bitcoin, Sí, ¿no? le está saliendo bien ahora. Está Porque saliendo bien, entonces está pagando deuda que se vence en 10 años, la está pagando, liquidando ahora, Bukele. Sí, está porque en las oportunidades tú 70 las aprovechas. $72,000 un Bitcoin. $72,000 está. Y llegó a 15,000, 16,000, cayó. Entonces, la negociación de pasivos es una actividad que el Ministerio de Hacienda maneja bien y el ministro domina ese tema. Es una persona muy experta en esos asuntos de mercado financiero. Y yo creo que debemos seguir luchando para eso, bajar el costo del servicio de la deuda. Y lo que yo le mencioné hace un momento, de que por ocasiones veo que tomamos dinero que quizás, ¿para qué? Porque se justifican todos los dineros que hemos tomado en los últimos 3 años. Bueno, ¿por qué los últimos 3 años? Bueno, Sí, yo diría que en en general, mira, el grueso del dinero que hoy en día se está tomando prestado es para cubrir los presupuestos. Y eso se hace a través de emisiones de bonos. hay dinero que se queda sin usar, dicen Ahora, algunos tú me economistas. estás hablando quizás de préstamo del BID, o préstamo de la CAF, o del Banco Centroamericano, o del Banco Mundial. Bueno, yo entiendo que todo depende, porque son los préstamos que le llaman con organismos multilaterales, ¿no? Pero normalmente, cuando tú elaboras tu presupuesto cada año, tú pones ahí, mira, recursos externos son 5,000 millones de dólares. A la tasa de cambio, ¿cuánto es eso? Son 200, 180 mil millones de pesos que vamos a ingresar de recursos externos. Y eso tú, parte de ese dinero gran parte de ese dinero tú lo vas a colocar ya sea en bonos internos o colocarlo en los mercados. Pero también hay pagos de deuda. Tú vas a, bueno, en este caso, mira, yo voy a pagar, no de intereses, deuda, capital. Yo voy a pagar 120,000 millones de capital o 100,000 millones de capital. Tú estás bajando tu deuda. Entonces, ese manejo. Ahora, hay préstamos que tú me dirás, bueno, no sé qué tipo de préstamos pudiéramos decir que no que pudiéramos haberlo evitado. Pudiéramos haberlo evitado. Yo, por ejemplo, entiendo que ya los organismos internacionales o multilaterales están haciendo préstamos lo que llaman sectorial. Por ejemplo, un préstamo para ayudar a los sectores más vulnerables. Pero ya no es como antes. Yo trabajé en el BID, 11 años fuera de aquí, ¿no? En 3 países de Centroamérica. El BID, ¿qué te hacía? Un contrato y te ponía cada paso que tú tenías que dar para desembolsar un chele de eso. Mira, tú tienes que hacer esto, requisitos, vainas, papeles, rebaños. Jodían, mira, para desembolsarte 1 centavo. Eso era eso era una tortura. Ya eso no. Sin embargo, ahora los bonos soberanos son mucho más rápidos que un préstamo, por ejemplo, del BID. Sí, pero el BID ya está más flexible. Ya te hace un préstamo sectorial y tú le dices en términos muy generales, mira, esto va a ir ¿para qué? Vamos a aumentar el bono familiar, vamos a aumentar la atención en salud, vamos a mejorar el transporte de los estudiantes en las escuelas, vamos a comprar 500 autobuses más. Ese tipo de cosas tú lo haces en sentido, pero ya no están atrás de ti pidiéndote. No. El gobierno tiene flexibilidad para invertir el dinero, claro, dentro de un marco de. Tú no te puedes salir. No es que tú vas a usar ese dinero para meterlo en turismo o construir un aeropuerto. No, eso es para el sector social. O viceversa, otra cosa, ¿no? Puede ser una construcción, una obra. ¿Y el dólar, cómo usted lo ve hoy día? Que hay algunos comerciantes que están medio bravitos, que no se está prestando atención, que está un poquito... Pero bravo, ¿por qué? Porque ha subido un poco. ¿Qué ha subido? No, hombre, no. El dólar está bastante estable. El dólar se ha mantenido prácticamente, ¿qué
¿qué te digo? Subiendo 5 de 58 a 85 a 90, después baja a 70, después sube a 59, baja a 50. Eso es... el dólar aquí está prácticamente anclado. Muy bien. Haití, ese tema me gusta siempre escucharlo, dar su opinión ligado a lo económico y a la misma parte de la situación del país haitiano. Bueno, Haití, yo simplemente digo, pensando en mi país, yo no tengo problema de que el país sea usado como un puente. Ha habido algunos cuestionamientos, unas discusiones ahí en algunos medios, redes sociales, de que no debe. Yo entiendo que si es como puente para llevar ayuda a Haití, eso no es problema. Siempre que las Naciones Unidas no se metan ni jodan con nuestra política migratoria. Si quieren traer la mercancía, almacenarla en cualquier aeropuerto, que lo hagan y la lleven para Haití, no hay problema. Pero que no intervengan, que no nos estén presionando, que no podemos deportar a haitianos. Pero ven acá, si lo deportan de todas partes, en Bahamas lo sacan antes de que lleguen a la playa, lo sacan. En Jamaica lo sacan igual. Entonces aquí tenemos nosotros que aceptar la presión de que no podemos deportar. No, no se puede. Es que el país no puede aguantar la migración haitiana. Eso no lo queremos entender, no lo quiere entender Naciones Unidas. No, a nosotros nos pagan dinero para sostener esa migración. La ONU no asigna dinero, o Estados Unidos nos está dando 500 millones de dólares al año para que nosotros ayudemos a los haitianos, o 200, o Francia. No nos dan nada. El país está pagando un costo inmenso por esa migración, inmenso. Solamente en salud, estamos hablando de 7, 8 mil millones al año se gasta en servicio a la salud, gratis a los haitianos, inmigrantes haitianos que vienen, a las parturientas, etcétera. Sin contar cualquier cantidad, porque muchas veces las ayudas del mismo gobierno llegan a los haitianos, aunque tú no lo quieras. ¿Cómo INEPRE va a un barrio y vende? Y no le venda a un haitiano. Exacto. Ah, mira, espérate, es muy difícil diferenciar. Mire, yéndonos y nos montamos en un avión, la economía norteamericana 2024, ¿cómo la siente usted? Mira, el tema de la economía americana, bueno, en febrero la inflación subió de 3.1 a 3.2, una décima, pero eso un poco deprimió a los pronosticadores, porque la idea es que la economía, que la Fed comienza a bajar las tasas de interés, que eso también nos beneficia a nosotros, porque si no bajamos la tasa de interés, nosotros no vamos a llegar a crecer un 5,5%, ni un 5%, como dijo el Banco Central. Si llegamos a crecer un 4.5%, es muy bueno. La única posibilidad de dar un salto es si bajamos la tasa de interés. Y para eso el Banco Central tiene que bajar la tasa de política monetaria, por lo menos a un 5%. Pero para eso la Fed tiene que bajar la tasa de política monetaria, por lo menos a un 4% o a un 3.5%, que están ahora 5.25, 5.50, está muy alta. Pero la inflación no bajó en febrero y bueno, vamos a esperar que en marzo baje. Y en abril, a ver si la Fed comienza a desmontar las tasas de interés a partir de mediados de año. Inmediatamente la Fed la desmonte, el país, el Banco Central seguro va a comenzar también a desmontarla. Biden podrá tener sus problemas de lucidez, puede haber cometido errores políticos, pero te voy a decir una cosa, la cifra económica de Biden es para que no pierda las elecciones de Trump. Por la economía no debería perder las elecciones con Trump. Ahora, si la pierde por otras razones, que tiene una edad muy avanzada o que tiene, no sé, por la migración, que tú sabes que es un tema muy sensible en Estados Unidos, pero yo creo que la economía americana sigue sólida, casi pleno empleo, la desocupación es
3.6, 3.7%. Terminó con un crecimiento sobre 3% a fin de año pasado. Yo creo que la economía americana va a continuar. La producción de petróleo está por el cielo. Prácticamente ya produce casi igual la cantidad de barriles que produce Arabia Saudita y más que Arabia Saudita. Está produciendo 5 millones de barriles Estados Unidos de petróleo. Ya supera Irak, Arabia Saudita, todos esos países árabes que antes eran los que dominaban. O sea, es un país que está teniendo una dinámica económica muy fuerte. Entonces, yo no sé si eso pueda influir en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Pero la economía va a seguir más o menos, los mercados de renta variable le está yendo bien. Por ejemplo, la tecnológica le está yendo bien. Yo siento, mira, el sector construcción se está recuperando. Yo entiendo que, y a nosotros, todo lo bueno que pase allá se refleja aquí. Es para nosotros muy bueno. Bien, don José Eloy Malcún, gracias. Pronto nos veremos, supongo que antes del 19 de mayo, claro, para seguir actualizando usted a los televidentes con, sobre todo, temas económicos acá en República Dominicana. Gracias. Bien. Hasta el próximo programa de La Hora con Gregory. Gracias por su atención.